Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Pero recuerda esta frase: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? En la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, vamos a ver una y otra vez Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartirte con esto? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La Biblia me enseña que en Génesis Dios creó al hombre. Amén. Creó a Adán y a Eva, y bueno, Adán y Eva pecan, son expulsados del paraíso, tienen dos hijos, Abel y Caín, tienen un tercer hijo que se llama Set. Amén. Ahora, ellos comienzan a reproducirse, y aunque lo que se entiende es que ya había creación humana, ¿sí? Porque a veces decimos, pues, ¿cómo se iban a reproducir si eran tres hombres? ¿No? Eso está como imposible, ¿no? Pero lo que se entiende es que Dios creó al hombre y aparte creó a Adán y a Eva. No sé si me explico. Esto es una teoría, no me voy a meter en cuestiones teológicas. Pero yo entiendo esto y suena lógico, porque entonces porque la Biblia dice Dios creó al hombre durante los primeros capítulos de la creación, y después hace referencia en particular en cómo Dios hace a Adán. Amén. O sea, en otras palabras, esto es solo una teoría, no es teología ni es la manera en que Comunidad Cristiana en México enseñamos el tema de la creación, pero es bueno que sepamos teorías teológicas, ¿sí? El punto es que el hombre se empieza a reproducir y nacen hombres de Dios como Matusalén, que es el hombre que más vivió en la tierra, 900 y tantos años, una cosa exagerada. Y también nacen hombres como Enoch, que caminó con Dios, y la Biblia dice que él vivió 365 años. Pero la razón por la que él vive 365 años en una generación que la mayoría vivía entre 900 y 800 años es porque Dios se lo lleva. O sea, era tanta la amistad que tenía con Dios que dijo: Enoch, vente conmigo. Eso es también parte de lo que se cree, porque no se habla de su muerte, simplemente habla de que ya no está entre la tierra. Entonces, el Génesis está lleno de misterios y de locuras padrísimas, ¿no? Entre ellas Génesis 6, donde habla un poquito del inicio de los gigantes, los hijos de Anak, etcétera, etcétera. ¿Por qué te estoy metiendo en todo esto? Uno, porque es bueno que lo sepas, y para cosquillarte ahí un poco el hambre por saber más de la palabra. Amén. Pero lo segundo es porque de pronto el hombre se vuelve a separar del Señor. El hombre comienza a edificar una torre para alcanzar a Dios, y el hombre se propuso alcanzar a Dios. Decir, nosotros vamos a construir una torre tan alta que vamos a estar reinando, o sea, como queriendo tomar el lugar de Dios. Dios dijo: estos cuates andan con todo, yo no los voy a dejar. Y les trajo distintas lenguas. Entonces la gente, como tenía diferentes lenguajes, ya no pudo tener comunicación y ya no pudo construir algo. Y entonces ahí me habla de la maldad del hombre. Entonces llega un momento en que en medio de tanta maldad, Dios dice que se arrepintió o se sintió de haber creado al hombre y lo iba a destruir. Entonces llega Noé. Y Dios le dice a Noé: mira, Noé, tú eres el único justo en la tierra, te voy a invitar a que hagas un arca, y junto con el arca te voy a decir toda la estrategia. Amén. Entonces Dios inunda la tierra con un diluvio y salva a Noé y a su familia. Amén. La Biblia me enseña que Noé tenía 3 hijos, pero Cam es el hijo que ve a Noé medio borrachito, y cuando lo ve borracho y desnudo a Noé, va con sus hermanos y se burla de su papá, en lugar de cubrir a su padre. Sus otros 2 hijos lo que agarran es de espaldas, para no ver la desnudez o la vergüenza de su padre,
se acercan al padre y lo tapan. Entonces viene una maldición sobre Canaán, y de ahí nace todos los cananeos. En otras palabras, todos los que se separan del Señor. Y por otro lado está Sem, que es de donde nace Abraham. ¿Sí? Amén. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque de algún modo toda la tierra estaba tomando una separación de Dios. ¿Me explico? Los 3 hijos de Noé junto con sus esposas fueron rescatados. Amén. Los 3 hijos. Hubo cómo empezar a reproducirse. Los 3 vieron el milagro del diluvio, vieron el pacto del arco iris, experimentaron el juicio del diluvio. O sea, los 3 era para que de algún modo mantuvieran a sus hijos y a los hijos de sus hijos en la presencia del Señor. Amén. La situación fue que cada vez se fueron desviando más. Y de pronto me enseñan que Abraham estaba en una familia que no conocía ni honraba a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ya en pocos años después del diluvio hay un hombre al que Dios le habla y le dice: salte de tu parentela? Es decir, salte de todas estas costumbres, salte de todas estas creencias y vete a donde yo te voy a enviar. Nadie en su familia conocía a este Dios. Entonces, imagínate, de repente Abraham llega y le dice: ¿saben qué? Me voy. ¿A dónde vas? No sé, Dios me dijo. ¿Qué Dios? Pues Dios. Ya me voy. Entonces han dicho: ¿qué pasa con este loco? ¿Me explico? Y agarra a Dios y se lleva a Abraham. Y Abraham comienza una vida nómada porque no tenía una tierra. Y aunque tenía una vida nómada, Dios le prometió: en este lugar yo voy a multiplicar tu descendencia y te voy a bendecir. Y aunque tú no lo creas, bueno, sé que sí, pero suena más dramático. La esposa de Abraham, Sara, es enterrada en Oreb. ¿Dónde es Oreb? Es justamente la tierra que después de muchos años, viene a conquistar Canaán para Israel. Entonces, este hombre en fe dijo: aquí entierro a mi esposa y aquí nos enterramos todos, porque aquí es donde Dios nos va a volver a dar la tierra a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Increíble, pero cientos de años después se cumple. Él enterró a su esposa en fe, y en fe compra incluso la tierra donde es enterrada a su esposa y a su vez toda su familia. Amén. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, Abraham le transmite la creencia del Señor a su hijo Isaac, que es un milagro. Isaac significa alegría, es una promesa que, aunque tardó 100 años, finalmente las promesas de Dios caen en el tiempo justo y me hablan que Él siempre va a producir, sus promesas producen en nosotros alegría. Amén. Por ahí también enseña la palabra que Sara se rió cuando dijo: vas a tener un hijo. Dios le dijo en persona. Y Sara tuvo el cinismo de reírse, como diciendo: pues mi esposo está como muerto, tiene 100 años, yo tengo 90 y he sido estéril toda mi vida. Bueno, imagínate. Aún así, Dios cumplió la promesa, porque Dios cumple su palabra, aunque a veces nos creamos y a veces no creamos y a veces estamos más que desanimados. Amén. Y después Dios le da al hijo a Sara y Abraham, y Sara hace una confesión de decir: todo esto fue para que Dios fuera glorificado. El entendimiento que vino sobre Sara después es el primero. Amén. Entonces Isaac vuelve a recibir la palabra y recibe todo el conocimiento del Señor, ofrece altares delante de Dios, Dios lo bendice, tiene oposición, tuvo enemigos que ellos abrían un pozo, le cerraban el pozo, tuvo enemigos, no le fue fácil a Isaac, no le fue fácil, aunque heredó mucho, no le fue fácil. Aún así mantiene y le engañan sus hijos a Isaac cuando ya son grandes. Isaac queda un poco ciego, ya no tiene bien la vista, y vienen los hijos y engañan, porque la bendición venía y la herencia era el doble que recibía el otro hijo. Entonces la herencia y la bendición venía sobre aquel que Isaac bendijera. Entonces, como estaban ellos ciegos, los cuates, porque no los saben cuates, uno de ellos se llama Jacob, que significa el usurpador
o en la versión chilanga de hoy, el tranza. Entonces, el tranza transió a sus papás, a su papá en particular, y transió a su hermano. Yo digo que a nuestros ojos, o bueno, a los míos, yo diría, ese cuate no se merece nada. Es un tranza. Pero a Dios, dice la Biblia, que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob, es decir, al tranza. Entonces, ¿por qué? Si transió, porque Esaú, aunque era heredero, menospreció la herencia. En la Biblia pocas veces ves que Dios aborrece a alguien. Me atrevo a decir que es la única parte. Y al único que dice que aborreció así personalmente es a Esaú. ¿De qué me habla esto? Pues me encanta porque estoy dando un poco de todo. Pero estamos aquí, ¿verdad? ¿Estás conmigo? ¿Verdad? ¿Qué significa que aborreció a Esaú? Porque Dios dice que él, o sea, la costumbre era que él tenía la bendición, amén. Para él era la primogenitura, él nació primero, desde el vientre estuvieron peleando los cuates, nace agarrando el talón de Esaú, porque nació primero Esaú, y Jacob nace agarrando el talón. Desde entonces, ¿sí? Entonces la Biblia me enseña que un día Esaú fue a cazar y estaba cansado y tenía hambre, y Jacob sabía que él iba a estar cansado y tenía hambre, preparó unas lentejas gourmet, porque por muy caras que sean las lentejas no valen más de 10 pesos. ¿Me explico? Benditas lentejas son riquísimas, se me antojan, eso me lo voy. Pero la Biblia me enseña que Jacob le dijo: oye, te doy las lentejas que estoy cocinando, pero si tú me vendes tu primogenitura. Jacob dijo: sí, échame eso. Ni la pensó. Eso significa menospreciar lo que Dios le había dado. Dice que además fue en búsqueda de otras mujeres que no eran del pueblo judío, y trajo muchísimo pesar a sus padres. Esaú era recto, casado, era luchón, era trabajador. Dios lo bendijo finalmente, porque al diligente Dios lo bendice, amén. Sin embargo, menospreció la herencia. Y Dios te puede tener miles de bendiciones, pero Dios ama más a alguien que, aunque sea de manera incorrecta, arrebata lo que Dios le tiene, como Jacob. Eso es lo que Dios ama. Corazones dispuestos, aunque no estén correctos, a arrebatar lo que Dios tiene. Yo quiero animarte a que arrebates lo que Dios tiene. Entonces Dios dice, y se presenta delante de Israel. Tienes que leer un poquito más. Pero Abraham era un mentiroso, y mintió 2 veces. Cayó en el mismo error, con la misma piedra, 2 veces. Su hijo cometió el mismo error que su padre, aunque usted no lo crea. Y al principio estaba muy cómodo, pero el que se las lleva de todas era Jacob, el nieto de Abraham. Era un tranza, hermanos. Engañó a su padre ciego. O sea, si de por sí nos pesa con las personas de la tercera edad, pero ya muy avanzadas, somos como más cuidadosos, como que de repente te pueden cansar y lo que tú quieras, pero aún así tienes mucho cuidado. ¿Me explico? Este cuate le valió. Y era su padre, o sea, no era mi abuelo, era su padre, y aparte era ciego. Ese era Jacob. Pero Dios dice: yo soy, le dice Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y sabes cómo lo dice? Como presumiendo. Como: yo soy el que hizo la obra en ellos. Yo soy el que los bendijo. Yo soy el que los escogí, que los aparté. Por eso en Éxodo 19, 18, 19, tú vas a leer que Dios le dice a Israel: ustedes serán mi herencia, mi pueblo santo, reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Ojo,
habiendo egipcios, habiendo Babilonia, no sé, semitas, habiendo tanta gente en todo el mundo, Dios decidió escoger a Abraham, a Isaac y Jacob, y a un pueblo que tenía 400 años de esclavitud y era duro de servicio y duro de corazón. Y Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios solo había escogido a Israel. Amén. ¿Sí? Israel nació, creció y se multiplicó bajo la bendición de ser el pueblo de Dios. Y hoy en día el pueblo de Israel sigue siendo un pueblo muy bendecido. Tú ves que el pueblo de Israel, hoy en día la nación de Israel, está en un desierto y en medio del desierto está produciendo aguacates. Es uno de los ejércitos más poderosos. Premios Nobel a lo bruto. Ellos son los dueños. Ve a Polanco y ve a Mazarik. Dos son judíos y es una de las zonas más limpias, de las zonas con más dinero, de las zonas más prósperas de toda la Ciudad de México. Y todos son judíos. Es la mayoría. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y Dios lo va a bendecir. El pueblo de Dios no cree hoy en día en Jesús, pero aunque no cree en Jesús, el pueblo de Dios, escúchalo bien, obedece la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel era el plan original de Dios. Y esto fue lo que Dios me estaba poniendo en mi corazón ahorita mientras orábamos. Yo lo único que tengo en mi sangre corriendo seguro es náhuatl o no sé, zapoteco, mixteco, no sé, pero de judío no tengo ni un gramo. Y aún así Dios nos escogió. No soy ningún Abraham y creo que soy más un Jacob, y aún así Dios me escogió. Y habiendo tanta gente, me apartó del mundo y me dijo: vete a donde yo te mando. Tú serás mi pueblo. Tú serás mi rey. Y por eso la Biblia me enseña en 1 Pedro 2:9. Ahora sí la tengo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, rey y sacerdote, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero decirte eso. ¿Estás en un lugar de honor? ¿Estás en un lugar de privilegio? Dios te escogió, Dios te apartó. Dios no escogió a tus papás y por eso estás tú aquí. Dios no escogió, no, Dios te escogió a ti. Amén. Y cuando yo veo que soy tan especial para Él, y soy una selección, dice la Biblia, somos un remanente, un pedacito. ¿Cuántas hemos ido a comprar frutas al mercado? ¿Amén? ¿Cuántas te llevas? ¿Todas? No. Agarras una bolsita y buscas lo mejor. Eso eres tú, su selección. Eres un remanente, eres una porción de todo lo que hay. Y Dios decidió escogerte a ti. ¿Por qué? No sé. Si estás bien feo. Pero así Dios te escogió. Amén. Si eres un tranza, sí, tal vez sí. Eres lo peor, sí, lo soy. Pero Dios me escogió. Y aún siendo enemigos me escogió. Me redimió. Y ese es Jesús. Esas son sus promesas. Esa es la herencia. Amén. Y a eso yo digo: Señor, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A través de Jacob nacieron 12 hijos. Y esos son los entre hijos y nietos. Esos son las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus de Israel, de ahí viene Jesús. Amén.
Entonces, ¿qué onda? Como tú, a través de un tranza como él, viene Jesús. La Biblia me enseña que una prostituta, escúchame bien, una prostituta ayudó a esconder a unos espías judíos. Y la Biblia me enseña que esa prostituta, a través de esa prostituta, viene el linaje de Jesús. No todos pueden decir que su tatarabuela fue prostituta. Jesús lo puede decir. Porque ese es el Dios que nos escogió. Dios apartó a esa mujer de todo Jericó que fue destruido para que Jesús naciera. Entonces, ¿qué onda? Amén. Yo no sé qué hacían ellos sus pies, pero Dios los escogió. Y yo soy de la teoría que uno de esos espías es el que se casó con la prostituta. Le dijo, me salvaste, y ahí nació la historia de amor. Y de ahí viene Jesús. Entonces, wow, Dios. Wow. Qué gracia que cambió mi corazón. Esa es la gracia de Jesús. Esa es la gracia de Jesús que no hay historia que le espante. No hay pasado que te separe de él. Por eso dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabías que Jacob, Dios le cambia el nombre por el Dios por Israel? Hay un encuentro entre Jacob y Dios y un ángel del Señor que se entiende que es Jesucristo mismo. Se están peleando, y la razón por la que se están peleando es porque se iba a ir el ángel, y Jacob se aferra al ángel y dice, no te vas hasta que me bendigas. Se cansó el ángel, dijo, bueno, ahí te va. Le zafó la cadera. Desde ahí quedó medio chupito, para que no se lo olvidara algo, y entre ellos es la bendición. Y a partir de esa pelea en Peniel, Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, es decir, ya no te llamarás más el tranza, te vas a llamar Israel, Jehová de los ejércitos. Amén. El Señor es mi guerrero. Amén. Dios cambia los nombres, Dios cambia las identidades, Dios cambia tu nombre. Aunque Miguel es un bonito nombre, pero la Biblia me enseña que cuando llegamos al cielo hay una piedra blanca que tiene nuestro nombre nuevo del cielo. Yo digo, Jesús, yo no sé cómo, llámame Telésforo, Petronilo, pero que déjame estar la eternidad contigo. Y yo sé que ese nuevo nombre va a tener un significado poderoso que transforme en ese cuerpo nuevo mi identidad completa. Dios cambia nombres. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy quiero compartirte esto porque si tú leyeras el contexto de Romanos, y te recomiendo leer Romanos, date esta tarea, lee Romanos, amén. Tú vas a ver cómo Romanos explica que el pueblo de Israel era el pueblo selecto de Dios. Él era el olivo, y nosotros somos olivos silvestres, y por Jesús hemos sido injertados. Es decir, Jesús no vino ni a ti ni a mí. Jesús vino a su pueblo, eso dice Juan 1. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Y por eso el mensaje se extendió, la salvación se extendió a todas las naciones. Por eso Jesucristo hoy es predicado en todas las naciones. El mensaje de un judío nacido en un pesebre, nacido de una virgen, que fue un profeta que ministró durante 3 años y 30 años, quién sabe qué hizo, pero creció en sabiduría y gracia. El mensaje de ese judío por el que nadie daba un peso, de aquel judío por el cual hoy las naciones quieren destruir a los judíos. Aquel judío que hoy se ha levantado una corriente antisemita, una corriente de neonazis y nazis que quieren lastimar al pueblo judío.
en ese pueblo tan menospreciado, ese pueblo tan conflictivo, todas las naciones alrededor quieren sus terrenos. ¿Se recuerda la guerra de los 7 días? En los 70s, 60s, en los 70s. Todas las naciones de alrededor estaban a punto de destruir, lanzaron sus mejores aviones, sus mejores tanques, sus mejores ejércitos para destruir a Israel. Porque en 1940 y tantos acababa de recibir su nación. Duraron años sin terreno y aún así el pueblo nunca se perdió. Imagínate que México lo invadieran y hay mexicanos por todos lados, pero aunque hay mexicanos no tienen una nación. Eso le pasó a Israel. Y después recupera su terreno en México y luego quieren venir todos los guatemaltecos, los de Belice, los gringos, los canadienses, quieren destruirte. Ya valió. ¿Sabes qué? Hubo un milagro esa noche y Dios defendió y confundió a los enemigos de Israel. Búscalo, está en la historia, búscalo. Porque el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y yo digo, Señor, ¿yo quién soy? Yo no soy hijo de Abraham. Y Dios prometió muchas cosas a Abraham. Por eso la Biblia en Hebreos ahora me dice que todas las promesas en Abraham son hechas para mí. Tú tienes acceso a esas promesas. Tú ves a un pueblo de Israel bendecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple su palabra. Y si Dios no está cumpliendo en alguien que no cree en Jesús, ¿cuánto más en ti que crees en Jesús? Por eso dice en Romanos 12, como conclusión, ofrécete al Señor porque Dios te ama tanto. Ofrécete como sacrificio vivo. Entrégate al Señor. Entrega tu cuerpo, entrega tu mente, entrega todo lo que tú eres. Entrégalo a Jesús. Si vas a hacer ejercicio, hazlo haciendo, entregándote a Jesús. Si vas a ir a comer, dice, todo lo que hagas, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Cuando sabemos qué especial somos, podemos ofrecer nuestra vida en esa manera especial. A veces no ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo porque pensamos que somos menospreciados, porque nosotros mismos nos hemos menospreciado. Porque nosotros mismos hemos dejado de obedecer y honrar a Dios. Decimos, Dios ya no me quiere, espérate. Dios hizo un pacto contigo, el mismo pacto que hizo con Abraham, de que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Jesús antes de irse al cielo dijo, por nada estéis apagados, no tengan temor, yo he vencido al mundo, mi paz está contigo, mi paz les doy, no como la pena a este mundo. Jesús no se fue diciéndote como, te ves. Jesús prometió no abandonarte, ¿lo crees? Por eso ofrezcamos al Señor, porque sabemos cuál es nuestro lugar, sabemos qué es lo que Él ha hecho. Es tiempo de decir, Jesús, me entrego a ti. Amén. Dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si cada vez que hay guerras en tus pensamientos, tú confrontas y le haces guerra y comienzas a declararlo, lo que tú eres en Dios, las cosas comienzan a cambiar. Es que no cambia. Jesús ya lo hizo. Y yo declaro que Jesús ya hizo más que lo que estoy viendo. Amén. Dice la palabra en Hebreos, dice, nosotros no somos de los que retroceden. Y a mí me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque sé que soy seleccionado. Y puede ser que todo pasa a mi alrededor como que nada tiene forma, pero yo sé que no voy a retroceder porque sé que mi lugar es en Cristo Jesús. Amén. Amén. No somos de los que retroceden. Al contrario, dice la Biblia que en Hechos, dice, aguas, ahí vienen los que trastornan al mundo. Y se refería a los cristianos. Que la gente cuando veía que los cristianos se acercaban a su ciudad, decían, aguas, ahí vienen los que trastornan al mundo. Y tú y yo somos llamados a trastornar tu oficina, a trastornar tu familia, a trastornar todo. Y que se rompa todo argumento, toda fortaleza en la familia, en la casa, todo. No, es que sí, pues para que mis hijos dejen de tomar, va a estar canijo. No, para que mi esposa deje de tomar, mi esposa, no, somos llamados a trastornar. Dios puso en tu palabra, en tu boca, autoridad para edificar, para arrancar y para sembrar.
para edificar y para destruir. Eso es una promesa que se le dio a Jeremías y yo la hago a mí, en Cristo Jesús, sí, amén, a mí. Dios puso autoridad en mis labios. Y yo lejos de estar declarando lo que veo, voy a declarar lo que no es como si fuese, porque ese es el Dios que tengo. Dios hizo de la nada lo que es ahora. Ese es el Dios que tengo. Y yo voy a andar como mi papá es. Como mi papá es, así voy a vivir yo. Muchos decían, está muerta Jesús. Y Jesús dijo, no, está dormida. Sáquenos. ¿Cómo está fallando? Levántate en el nombre de Jesús. ¡Pum! Resucitó. ¿Por qué? Porque Jesús caminaba como su papá caminaba. No hay argumentos. Bueno, te trajimos esto. Gracias, Padre. No había. Pero él dio gracias por lo que iba a haber. De lo que no había, hubo alimento para 4,000, 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Era un estadio. Ese es el Dios que tenemos. Por eso yo digo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen que, de los que tienen que, para preservación del alma. Y la fe es la que me va a llevar a mover las montañas que me estorban. La fe en la palabra de Dios es la que me va a llevar a derribar las murallas que han querido lastimar mi familia. Yo no voy a derribar, agarrando a bibliazos y a sartenazos a mi esposo. No lo puedo cambiar, pero en el profético, en la fe, en la palabra, sí pueden ser transformados mis esposos, mis esposas, mis hijos y mis hijas. ¿Y sabes qué? No, o sea, lejos de perder la fe, sé que tú lo vas a hacer. No sé cómo, pero yo quiero pagar, tú me vas a ayudar a hacerlo, porque tú quieres que yo pague. Amén. Y suelto, y el Señor nunca ha permitido, por su bendita gracia, que la cuenta quede en ceros. Por la gracia de Jesús. Yo no sé cómo, no sé.